Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Agenda Personal, vamos hasta las 22 en directo. Tenemos mucha información y un invitado que ya enseguida les voy a comentar quién es. Vamos con el primer link de la primera información. Gobierno de la provincia convoca a intendentes para revisar las últimas medidas. Esta es una convocatoria del gobierno de la provincia a los intendentes de toda la provincia, y esto a raíz del reclamo de muchos, la rebeldía de algunos. Inclusive hubo algunos que no estaban dispuestos a cumplir con el decreto del gobierno de la provincia. Fundamentalmente centrada la preocupación en gimnasios y clubes, ¿no? Porque es de donde partieron las mayores protestas, sobre todo en las grandes ciudades, tanto Santa Fe como Rosario, San Lorenzo, etcétera, etcétera, ¿no? En el siguiente link vamos a ver que la provincia dice asistirá económicamente, vamos al siguiente, ahí está, la provincia asistirá económicamente a sectores afectados por la pandemia. Ese es el compromiso que asumió el gobernador de la provincia también en la jornada de hoy, para tratar de aplacar un poco los ánimos de gente que ya no da más económicamente y se la somete a restricciones tremendas, terribles, comparando con la versatilidad que se tuvo hasta hace poco tiempo, y que no está en condiciones económicas de seguir resistiendo. La economía, hay que recordarlo, en la Argentina ya venía sufriendo una recesión económica anterior a la pandemia. La pandemia profundizó todo, y esto es casi una catástrofe económica para el sector privado, sin que el Estado, aparte de algunas ayudas homeopáticas, no haya manifestado la más mínima intención de ajustar sus cuentas para también dar un alivio al sector privado. Ya vamos a hablar un poco de todas estas cosas con el invitado, que ya enseguida les voy a contar quién es. Siguiendo con los links, cómo será la rebelión de todos, que hasta los obispos se manifestaron en contra de las restricciones en los templos. Y esto referido a la actividad religiosa. A través de un comunicado, los obispos de la provincia de Santa Fe expresaron su descontento con las nuevas medidas restrictivas que prohíben las actividades religiosas en lugares cerrados. En relación a este hecho, hoy martes se brindó una conferencia de prensa, lo hizo el arzobispo de Santa Fe de la Veracruz, Monseñor Sergio Fenoy. No están para nada de acuerdo con las restricciones, ¿no? Sigamos, avancemos. Ahora una información local. El director de la región de salud visitó el hospital de Malabrigo, donde se instaló un nuevo equipo de rayos. El doctor Alfredo Sperati desarrolla una intensa actividad con permanente comunicación a los medios de lo que hace y los lugares que recorre, en contraposición a lo que pasaba antes con la región de salud, que prácticamente no se informaba nada de actividad, si es que la había, en la región de salud. Esta vez, echando mano a un equipo de rayos que ya no se ocupaba del viejo hospital de Reconquista, se lo reparó y se lo llevó al hospital de Malabrigo. Hablando de temas de salud, vamos al siguiente link. Se agravó el estado del senador nacional Carlos Reutemann. Volvió a detectarse una hemorragia del tracto digestivo inferior. Sigue en terapia intensiva, internado en Rosario. El ex gobernador de la provincia, actualmente senador nacional por Santa Fe, Carlos Reutemann, que no está nada bien, pero de todas maneras desde su familia hacen trascender que no está grave, sí en estado delicado, y que no tiene respirador y que no tiene nada que ver con el COVID, su estado de salud. Bueno, vamos al siguiente. El precio de la soja superó los $600, el valor más alto desde el año 2012. Por aquellas épocas en que la soja trepó superó bastante los 600, ahora está en 600 y moneda, $605. En aquella época había llegado a los 657, si no me equivoco, que fue la época de
de la pelea por la 125. Lo de la 125 fue 2008, 2009, pero el precio de la soja siguió muy alto. El gobierno de la Nación entonces pretendía retenciones móviles que fueron impedidas por el Congreso de la Nación. Y es un poco lo que está salvando las arcas del gobierno actualmente y lo que hace decir en tono de humor a Alejandro Borenstein en el diario Clarín que evidentemente la soja es peronista, ¿no? Porque fíjense que en la época en que cayó de la Rúa, fines de 2001-2002, la soja estaba más o menos a $140 la tonelada. Durante el gobierno de Macri, otro gobierno no peronista, apenas si superó los $300 la tonelada. Y ahora, con el gobierno peronista, $600, exactamente igual que en el segundo periodo del gobierno de la señora Kirchner, ¿no? Vamos al siguiente. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 12,12% a partir del mes de junio. Ese valor se mantendrá por 3 meses, ¿no? Y se suma al 8,07 del primer trimestre. Más o menos se estaría emparejando un poquito la inflación, pero el hecho de que se mantenga por 3 meses y la inflación, si se mantiene al mismo ritmo, enseguida va a ser superado nuevamente. El siguiente, feriado puente. ¿Qué pasará con el lunes 24 de mayo? El lunes 24 de mayo está decretado por el Gobierno de la Nación feriado puente. Bueno, algunos gestos aquí detrás de cámara aplaudiendo la medida, ¿no? ¿Para qué? Se preguntan otros. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que se determina a nivel de la Nación a partir del 21 de mayo, cuando vence el DNU presidencial y los decretos provinciales con respecto a las restricciones, ¿no? Porque hablar de turismo a esta altura, con todos los dramas que hay, con todas las restricciones que se han impuesto, es un poco ilusorio, ¿no? Pero ya está determinado por decreto nacional que es feriado puente entonces. La última, Neuquén, Córdoba y San Luis y Santa Fe, las ganadoras en el reparto de fondos nacionales. Esto publica el diario La Nación de hoy, respecto no solo de la coparticipación, sino de aquellas transferencias no automáticas de la Casa Rosada, mientras que un distrito cayó 32% en términos reales, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre los beneficiados figura la provincia de Santa Fe. Hacíamos referencia cuando empezaba este bloque a los reclamos de intendentes al gobierno de la provincia por el tema de las restricciones. Las promesas de la provincia de solventar económicamente a los sectores más comprometidos. De todo eso vamos a empezar a hablar con Nicolás Andrigo, que es secretario de Control Público de la Municipalidad de Reconquista, responsable precisamente de que se cumplan con las normas provinciales en el sentido de las restricciones. Para la segunda parte del programa vamos a entrevistar al diputado provincial radical, Julián Galdiano, y vamos a hablar de lo que va a pasar en la Cámara de Diputados con la designación de las nuevas autoridades, ahora que ya no se cuenta más con Miguel Lifschitz, pero también de temas actuales políticos. Pausa y ya estamos con el primer invitado entonces, Nicolás Andrigo. Nicolás Andrigo, secretario de Control Público de la Municipalidad de Reconquista. Bienvenido al programa, Nico, buenas noches. Gracias, Chino, buenas noches para vos y bueno, teleaudiencia. Un poco estábamos acá comentando fuera de cámara, ¿no? La situación que se vive actualmente. Fue anunciado una reunión vía Zoom entre las consultas permanentes del gobernador con los intendentes, porque hay quejas de todos lados, se apilan las quejas por las restricciones. Sí, a nivel ¿Cuáles son las últimas novedades, lo que se puede comentar acá respecto a la situación? Siempre, digámoslo, que estas quejas nosotros las tenemos a nivel local. Yo estuve en la reunión anterior, en esta no estuve, con el intendente no lo puedo acompañar, pero en la reunión pasada vos escuchabas como todos los, excepto dos, que es de acá de la zona norte, que fue el intendente Vallejo, que era las ciudades cabecera, esa reunión. El resto pedía todo restricciones, pedían todo, porque claro, la situación de ellos es totalmente distinta a la nuestra. Así todo, Chino, nosotros la verdad que tenemos que empezar a tener cuidado. Empezamos a hisopar más
por lo tanto a buscar más casos. Hoy, por ejemplo, vamos a cerrar el día con casi 35 casos en la ciudad de Reconquista. Te hablo de Reconquista, ¿eh? No conozco el departamento todavía, no tengo los números, pero... ¿Está aumentando? Sí, nosotros estamos aumentando. Pero estamos aumentando también la capacidad de hisopado. Es decir, estamos pidiendo a la gente que vaya a hisoparse. Por eso, si vos te acordás que claro, en la medida que aumentan los testeos... Claro, vamos a aumentar los casos. Hisopábamos de lunes a viernes, hoy ya hisopamos de lunes a domingo. Por lo tanto, la capacidad de hisopado es mayor, pero aparte invitamos a la gente a que se vaya con estas... información que sacamos a la comunidad, y mucha gente, hoy se hisopó más de 72 personas en el hospital de campaña y se venían hisopando 30 personas por día. Se duplicó la cantidad de personas que se hisoparon. Por eso se aumentó la cantidad de contagios. Claro, se va a aumentar la cantidad. Pero aparte algo interesante que nos está sucediendo, el 65% de esos contagios, todos con nexo, todos que ya estaban aislados. Es decir, gente que estaba cumpliendo con el aislamiento. Por lo tanto, la capacidad de contagio de esa gente es mucho menor de que aquella gente que no tenemos el nexo o que no estaba cumpliendo el aislamiento, que es lo que nosotros buscamos, que esa gente antes de salir del aislamiento tenga un hisopado para saber si es positivo o no. Si es positivo, para que no continúe contagiando, y si es negativo, seguramente o la carga viral es muy baja o ya directamente tuvimos la suerte. Afortunadamente son la mayoría casos leves, ¿no? La mayoría es casos leves. Igual, la verdad que nosotros ayer teníamos la reunión del COVID y la situación es preocupante porque no tenemos muchas camas en terapia. Y bueno, tenemos que estar muy atentos a esa situación de que la ciudad de Reconquista, el Hospital Central Reconquista, recibe a 53 localidades, entre ciudades y localidades. Y la verdad que ¿también se está recibiendo gente de Tostado como antes? Todavía no, pero al estar colapsado Rafaela, Santa Fe, ni bien tenga Tostado caso, lo vamos a tener que recibir. Hace 2 fines de semana atrás, y inclusive el fin de semana pasado, estaban por mandar pacientes o de Rufó era el primero, o el otro eran de Santa Fe, porque no habían cama ya. Entonces, Santa Fe, digamos, el hospital provincial colapsó directamente. Ya colapsó, lo informaban hoy. No tiene una sola cama disponible. Por eso nosotros, porque si bien es cierto, COVID se agregan los accidentes de tránsito. Sí, los casos normales. Que con esto hay que reconocer que la accidentología baja, no tenés caso, a nosotros no nos cambia tanto, porque veníamos con una accidentología baja. Pero igual en otras ciudades como Rafaela, Rosario, Santa Fe, influye y mucho. Bueno, vayamos al tema de las restricciones. Acá lo que más embroma a todo el sector gastronómico, de bares, cervecas, etcétera, etcétera, es el tema de la circulación en los vehículos particulares. Esto no es una ciudad grande donde hay transporte público continuo, y en eso evidentemente no han reparado al hacer este tipo de cosas, ¿no? Y eso embroma, pero totalmente. En ese sentido se han hecho gestiones, la verdad incluso que, bueno, Vallejos y Escarpín. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Ahora firmaron, la nota, la habían firmado el intendente de Reconquista y Avellaneda, solicitando que nos permitan administrar las restricciones a nivel local conforme a índice. Lo que se hizo ahora fue solicitar desde el COE regional, que está a cargo del senador Marcón, a la región de salud, teniendo en cuenta este último decreto que establece que los COEs regionales podrán establecer distintas restricciones de acuerdo a su situación epidemiológica. Claro, Nico, pero siempre dijeron lo mismo, pero que solamente podían modificar acentuando las restricciones. Ahora es distinto. ¿Ahora es distinto? Con este nuevo decreto, si bien es cierto que no nos nombra a nosotros, pero sí nos da la posibilidad de solicitar, que es lo que nosotros pedimos, que recién la restricción de todo tipo de vehículo empieza a partir de las 23, que sería una gran ayuda para todo el sector gastronómico. Es decir, en este caso sería solicitar autorización para flexibilizar una norma, sí. ¿no es cierto? Sí. Y estamos esperando la respuesta de salud. Una vez que tengamos la respuesta de salud... ¿Del Ministerio de Salud? Del Ministerio de Salud. ¿Hay alguna expectativa? Tenemos expectativas positivas, tenemos que esperar.
La verdad que tenemos que esperar. Nosotros, no depende de nosotros, se hicieron todas las gestiones. Nosotros, a ver, Carlos, la primera ola los pasamos con los mejores índices de la provincia comparándonos con otras ciudades de similares habitantes. Si vos mirás la curva de Rafaela, Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, las ciudades que uno quiera mirarla, Reconquista tuvo los mejores índices. Yo hablo de Reconquista, que es lo que uno está. Lo sigue teniendo. Y lo sigue teniendo ahora en esta segunda ola, y lo único que pretendemos nosotros es, sabemos que va a venir la segunda ola, somos conscientes de eso, es que nos pase como la primera ola, estirarlo lo máximo posible. Bueno, precisamente eso es lo que el comentario generalizado que vos recogés. ¿Para qué repetir los errores y bueno, del ahí año pasado? Por eso justamente el intendente... Acá resulta que estaba la ciudad completamente cerrada y no había un solo caso. Por eso, y cuando ya la gente no aguantó más y era obligatorio prácticamente flexibilizar todo, se vino la maroma, ¿no? Y ahora, ahora se están repitiendo los errores, digamos. Por eso es lo que se plantea. Nosotros lo planteamos en forma directa, el intendente lo plantea el gobernador, quien te habla lo planteó a Prieto, que es el secretario de Salud, al ministro de Seguridad, al José Freire de Municipios y Comunas. Le planteamos a todo el mundo la necesidad de hacer un sistema de aislamiento o de restricciones inteligentes, es decir, que conforme a los índices cada localidad vaya estableciendo o cada región vaya estableciendo su sistema de seguimiento. Nosotros tenemos algo que nos favoreció en esta primera ola y nos está favoreciendo en esta segunda, que es la captación rápida del positivo, la comunicación, la creación del mapa de contacto, que lo hacemos en el día, y el seguimiento de su casa, que se van los inspectores a entregarle un folleto con notificaciones y a ver cómo está. Pero después tenemos, ahora que incorporamos, es el seguimiento telefónico casi diario, cada 2 días prácticamente, 2, 3 días te está llamando el call center de la administración del hospital de campaña para saber en qué estado te encontrás vos. Es decir, tenemos un seguimiento. Por lo menos lo que vimos, que los grandes países o los lugares que tuvieron éxito en esto es la captación rápida del positivo, testeos masivos o aumentar tu capacidad de testeo, y la vacunación. En estos dos venimos con la captación rápida del positivo y el control del positivo y los contactos estrechos, lo venimos haciendo. Ahora aumentamos la capacidad de hisopados, por eso estamos de lunes a domingo y estamos pidiendo más hisopados y le comunicamos a la gente que se hisope. Lo único que le pedimos es que vaya a su médico, le complete la ficha y que se presente en el hospital de campaña con barbijo y respete el distanciamiento. Digamos que como para cerrar todo esto, falta una cosa que es importante y que lamentablemente no es tan masiva, que es la vacunación. Claro, la verdad nosotros ya tenemos 12.000 vecinos ya de Reconquista vacunados. 12.000. 12.000. Pero bueno, este mes en teoría están llegando más de 4 millones, así que vamos a poder avanzar mucho con... Pero estamos hablando de una dosis. Algunos de una dosis y otros ya con 2 dosis completas. Ahí pero ya una dosis, Carlos, ya te genera anticuerpos. Por eso es importante. Pero más allá de eso, que vos tengas las 2 dosis, no quiere decir que no te contagies y no quiere decir que vos no tengas que hacer el aislamiento en un contacto Estamos estrecho. de acuerdo, Nico, pero por lo menos te da la tranquilidad de que si lo contraes, lo más probable va a ser que lo no más sea leve grave. posible. Y la posibilidad de contagio van a ser mucho menores. Contame sobre el tema de las restricciones y algún contacto que hayan tenido ustedes. Ahí tenemos precisamente la movilización que se hizo el domingo, ahí sobre la Ruta 11, gente protestando contra las medidas. Allí se vio a gente joven, que es, digamos que se siente perjudicada por no poder salir, pero también había representantes del sector gastronómico, que es el más perjudicado, digamos, por todo esto, ¿no? Sí, nosotros con el sector gastronómico... Y que putean de lo lindo por todo esto. Sí, ¿no? Primero que nada no son medidas locales, al contrario, siempre desde lo local, y esto te puedo hablar como área metropolitana, tanto Reconquista como Avellaneda tratamos de ser lo más comprensivo posible con el sector.
Reconquista hoy por eso somos tan defensores de la noche nosotros, del sector gastronómico. Tiene más de 1000 familias que vive del sector gastronómico. Yo creo que pasa por ahí más que nada, ¿no? Y tiene que ver mucho con la fuente laboral. Por eso nosotros defendemos el sector gastronómico y hacemos los pedidos correspondientes. Ahora, sale una normativa a nivel provincial, nosotros no podemos dejar de no respetar esa normativa. Sí. La verdad que también tenemos una responsabilidad legal. Yo creo que la gente lo entiende, pero también lo que reclaman es que se reclame, valga la redundancia, con más contundencia, con más fuerza. No, lo que quieren es que nosotros nos respetamos la ley, Carlos. Eso es así. No digamos cosas que no son. Quieren que nos rebelemos y nos respetemos la ley. Y la verdad que nosotros creo que como ciudadanos tenemos una responsabilidad de respetar la norma. Es así de sencillo. Después, yo con los gastronómicos me reúno toda la semana. Podés preguntarle a cualquiera. Generalmente ahora están haciendo grupos. Va un grupo, se reúne, yo les voy contando los avances que vamos teniendo, los distintos pedidos que vamos teniendo. El resto de los vecinos que quiera reunirse, a disposición, se comunica, nos avisa y los esperamos. Bueno, acá pregunta, ¿qué pasa con los torneos de fútbol en Loteo Las Lilas? Sí, hay uno que se armó ahora, ahí una cancha armaron unos vecinos ahí que arman, y la verdad que hoy ya lo citamos para notificarlo que no se puede, digamos, que no tienen el permiso de la gente ni nada. ¿Cómo es? El tema es que están autorizados, pero sí a nivel de entrenamiento únicamente. Claro, pueden un partido por hora, para que se entienda. 11 contra 11 y nada más. En ese caso no cumplieron eso. O sea que esto no lo pueden hacer directamente. No, porque había gente mirando, era prácticamente ya otra cosa. O sea que directamente tienen que mandarse a guardar, porque si no tienen que intervenir ustedes. Claro, tenemos que intervenir. Tema gimnasios. Sí. Gimnasios, y esto corre para todos los clubes de fútbol, para Ellos todo. Pueden funcionar torneos no pueden hacer. Hasta las 23 horas sin problema. Lo único, el tema de la restricción vehicular a partir de las 20 horas. Hay que ver ahí cómo... ¿20 o 21? No, 20. Ahora, ¿y los que trabajan en supermercados? Bueno, pero en ese caso tienen el permiso esencial. Vos, Chino, nosotros venimos acá. Vos tenés tu permiso de trabajador esencial. El camarógrafo acá presente tiene el permiso de trabajador que después ese puede circular, claro, digamos... termina su actividad y puede circular tranquilamente. Ir hasta su casa. O sea, torneos de fútbol completamente... Los gimnasios, los gimnasios pueden desarrollar... Pueden funcionar. Hoy por hoy están funcionando hasta después de las 20 horas. Pueden funcionar tranquilamente. ¿En local cerrado? No, pueden funcionar con el local abierto, al contrario, que tengan abierto para que se ventile. Está bien, pero quiero decir, dentro de un local, porque viste que Santa Fe, Rosario, los es con capacidad, personalmente. pero es con capacidad reducida, por eso. Lo que fue este último decreto a nosotros no nos afectó nada. Claro, porque los 4 fueron exceptuados los 4 departamentos del norte. 4 departamentos del norte. No así todos los otros departamentos, los 14 restantes. Bueno, hay expectativas, digamos... ¿Tienen la esperanza de que sean escuchadas, digamos, estas peticiones respecto Lo último que perdemos es la esperanza, Chino. Pero bueno, hay alguna... Sí, nosotros tenemos expectativa. El último decreto, si bien es cierto que no habla de nuestro departamento, pero deja abierta la posibilidad de los COE regionales, que es lo que nosotros hicimos y le solicitamos que lo haga el senador el día... Así que estuvo ahí en comunicación con la gente de salud. ¿Cómo, ya sé que vos no sos la persona a preguntar, ¿no? Pero ha incidido, ustedes tienen reunión de gabinete siempre, todos los lunes, ¿la siguen realizando? Sí, ayer tuvimos a las 10. ¿La recaudación se ha resentido mucho con todo esto? No, porque la mayoría de la actividad gastronómica está todo exceptuada, lo que es el registro municipal y demás, derecho de registro y demás, así que no en lo que es la recaudación en sí no incidió nada. Bueno, esto es hasta el 21 de mayo, ¿no es cierto? Es hasta el 21, por eso nosotros estamos solicitando justamente esto de que se revea para tratar de salir lo máximo posible y bueno, ver cómo solucionamos. Lo que nos importa más que nada es el tema de la circulación y
nos dificulta mucho este doble control, porque no es lo mismo decir a partir de las 23 no circula nadie, el control es mucho más fácil, Sí. que no este doble control que te genera mucho inconveniente. Claro, claro, porque además, lo comentábamos incluso antes de comenzar acá a conversar, ¿no? Viniendo de Reconquista a las 8:00 yo, infernal el tránsito. Sí, sí. Y la mayoría no puede cumplir el horario prácticamente. Es que no, en ese caso, si vos parás, Tenés que tener una flexibilidad de 1 hora como mínimo, ¿no? parás a todas esas personas, la mayoría te muestra el cuidar o el certificado impreso del patrón de que está cumpliendo que está volviendo a su domicilio. La actividad comercial nosotros como área metropolitana y el cambio de trabajadores que tenemos es cualquier cantidad. Bueno, esperemos a ver acá. Esta es señal de que hay otro, otro mensaje. A ver, un saludo grande a Nico y fuerza que Reconquista está muy bien. Saludos Mabel y Cacho, dice. Bueno, un saludo grande. ¿Qué opina Nico que Macri se vacunó en Estados Unidos? Te pregunto. Yo siempre digo que hay que cumplir la palabra. Hace 3 semanas había dicho que no se iba a vacunar y después terminó vacunándose. Con las reuniones religiosas, ¿qué pasaría? Siguen funcionando iguales acá en la ciudad, no está nada modificado. Ellos también lo mismo como un club, gimnasio, lo único que siempre el distanciamiento, barbijo, claro. Y el... Pero ¿sabes por qué preguntan? Porque las disposiciones para los otros departamentos son más rígidas. Son totalmente distintas que las nuestras. Y tanto es así que los obispos han protestado también. ¿Está bien? En Santa Fe, pero acá es distinto. Acá pueden distinto. Hacerse Todavía guardando distanciamiento, cumpliendo protocolos, pero se puede. No tenemos inconveniente, nos hemos comunicado con la mayoría de las iglesias, aparte ellos tienen la misma relación, le contestaba a unos 2 y el resto ya se enteran, así que la verdad que no tenemos inconveniente. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que seamos escuchados y la verdad que nosotros por eso hicimos los reclamos, el intendente en eso siempre nos pide que tratemos de escuchar a todas las partes. Lo que sí, Carlos, barbijo, distancia, alcohol en gel, esto, no hay otra, no existe otra. Y cuidarse del frío. Sí, también, pero a ver, no hay otra, entre todos tenemos que ayudarnos. Si nosotros pretendemos seguir igual, entre todos tenemos que ayudarlos. ¿Cuánto tiempo va a estar cerrada la oficina de personal de la municipalidad por COVID? Una semana. Hubo un caso, yo estuve ayer, hablé con Patricia, que estaba ahí, que es la subjefa de personal, y la verdad que por seguridad de todos decidimos aislarlo todo. Bueno, hablando de seguridad, acá hay un comentario que dice, si pueden comentar que la policía no anda de noche y hay muchos robos. Mirá, de acuerdo a la información que yo tengo, inclusive el jefe está probando el nuevo sistema del COP, que es el Centro Operativo Policial, y la verdad que te permite conocer dónde está cada móvil y cada tetra, que la idea es que lo pueda mostrar y están recorriendo. Lo que pasa es que a la noche uno no ve, yo por lo menos no lo veo. Estoy durmiendo a la noche y seguramente pasa en muchos barrios. Y lo hablábamos con varios vecinos, sí. Que le mostraba al jefe de policía dónde estaba recorriendo, bueno, pero no lo vimos. Y bueno, pero... Bueno, buenas noches, saludos para Nico, que sigan así, Reconquista de Pie, saludos de Negu Martínez. Sí, la conozco, la neta. Nico, se me fue la hora. Gracias por tu tiempo. No, por muy favor, amable por venir. Y a disposición como siempre. Bueno, gracias nuevamente. Pausa y ya estamos comunicándonos enseguida con el diputado provincial Julián Galdiano. Bueno, son 21:38 y en esta hora le damos la bienvenida al diputado provincial de la Unión Cívica Radical de la Cámara de Diputados de la provincia, Julián. ¿Cómo te va, Julián? ¿Me escuchás bien? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, alzamos un poquito el volumen, Lucía, por favor. Julián, ¿tienen ustedes sesión preparatoria para elegir las autoridades de la Cámara de Diputados? Eso ya estaba, lamentablemente, después por la enfermedad y posterior deceso de Miguel Lifchitz, todo eso no se pudo llevar a cabo. Iba a ser el presidente Miguel y vice primero y segundo las mismas autoridades, Lucila de Ponte, Jimena Sena. Ahora se modifica todo eso.
¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Y quién sería propuesto para presidente de la Cámara? Bueno, en principio estaría convocándose la sesión preparatoria y la sesión ordinaria para este jueves. Todavía no hay un terminado diálogo entre los distintos bloques, pero todo indica que sería Pablo Farías el futuro presidente de la Cámara. Es lo que se viene conversando dentro del bloque de la mayoría, sobre todo el socialismo, y a partir de allí, bueno, obviamente que se abre una etapa muy diferente. Lifchi tenía su propio perfil, su impronta, su estilo, y obviamente que era, como se dice ahora bastante comúnmente, un ordenador dentro de la legislatura. Eso no va a estar más, hay que buscar más consensos entre los distintos bloques y va a cambiar bastante el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Miguel, además de ser un gran líder político, de alguna manera disciplinaba, ordenaba o acomodaba el bloque de la mayoría, y eso permitía un funcionamiento más aceitado en tanto a los temas de agenda, las prioridades de la legislatura, etcétera. Hoy, bueno, hay que construir un nuevo modelo de conducción del cuerpo y institucionalmente también empezar una etapa distinta en el plano de la política santafesina. Ajá. Vices primero y segundo, ¿cómo Lucila Monti? Bueno, eso corresponderá a los distintos bloques, todavía no lo hemos conversado, uno imagina que no se modificaría, pero también hay que esperar las conversaciones políticas, institucionales entre las distintas fuerzas. Veremos qué es lo que pasa mañana y el jueves sobre la propia sesión, pero uno entiende que en principio no habría demasiados cambios. Después veremos si los bloques proponen a las mismas personas para la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y a partir de ahí, bueno, como te decía, lo más importante quizá en este momento no es solamente quiénes van a ser la conducción institucional de la Cámara de Diputados, sino también cómo se va a dar gobernabilidad al cuerpo en términos de qué mayoría se van construyendo, con reacomodamientos naturales que van a haber luego de que Lifchi lamentablemente no esté más entre nosotros. Bueno, de eso precisamente quería hablar. Lamentablemente comparto con vos completamente el concepto sobre Miguel, más allá de que vos puedas coincidir o no políticamente con él, era una gran figura de la política santafesina y es realmente lamentable lo que pasó. Una breve referencia quiero hacer respecto de eso, porque a mí hay algo que me hace ruido respecto del fallecimiento de Lifchi, ¿no? Lifchi tenía 65 años, no estaba vacunado. A él creo que le habían ofrecido la vacuna, pero él dijo, no, cuando me toque me vacunaré. Y esto creo yo, por lo menos en mi opinión, que tiene que ver también con el retraso en la vacunación, que no solamente pasa en Santa Fe, sino en todo el país, el pésimo manejo que hay con respecto de la vacunación, porque un hombre como Miguel Lifchi, con la edad que tenía, hubiera tenido que estar vacunado y probablemente hubiera salvado su vida de esa forma. No sé cuál es tu pensamiento. La verdad es que, en primer lugar, valorable el gesto de Miguel de en su momento no haber pretendido ningún privilegio, porque también hay otros ciudadanos de la misma edad que tampoco se habían vacunado en ese mismo momento. Pero es cierto que el manejo de la crisis sanitaria y sobre todo de la adquisición de dosis de COVID y de vacunas de COVID ha sido una suma de desprolijidades y de improvisaciones por parte del Estado Nacional. Desde el primer momento, desde el anticipo del 60% AstraZeneca sin recibir una vacuna, desde la confianza ciega a Putin para recibir dosis de la vacuna Sputnik que todavía siguen sin llegar, desde el despropósito de la negociación fallida con Pfizer y con otros laboratorios, desde hacer de esto un relato épico y casi grotesco del proceso de negociación que tiene que existir, sea con laboratorios farmacéuticos que producen vacunas, como con estados que producen el mismo producto, ¿no? Esto se ha tomado, en lugar de ser como los países serios del mundo, salir a comprar todas las dosis que se pudieran en un momento donde la producción no iba a alcanzar para satisfacer la necesidad de vacunación de la totalidad de la población, se hizo de esto una cuestión ideológica, parcial, con mucho prejuicio, y así estamos todavía, con muchísima incertidumbre respecto de cuándo llegan las dosis que necesitamos,
cuáles son las que van a venir, en qué momento, y ya no solamente, y después, bueno, con el detalle no menor de que un día para otro nos encontramos con un jefe de gabinete diciendo que las provincias siempre pudieron y podían acceder a las vacunas de una manera autónoma, cuando esto siempre se negó desde el Estado Nacional, esa posibilidad o esa facultad, por más que diga Cafiero, que figura expresamente en la ley. Cada vez que una provincia inicia conversaciones, le está pasando ahora al propio Omar Perotti, hay un llamado de atención por parte de las autoridades sanitarias nacionales diciéndole, ojo, no se pasen de listo, que todavía nosotros no tenemos resuelto el problema nacional ni de Kicillof, que son pareciera los problemas centrales de la Argentina, y ustedes no se corten solo porque no le vamos a dar el ok. Bueno, esto es lo que ha sido el proceso de vacunación. Miguel Lifchitz, lamentablemente, como bien vos decís, fue una víctima de este despropósito que se convirtió la crisis sanitaria y la administración de la pandemia en la Argentina, pero bueno, lamentablemente sí, Miguel priorizó lo que establecía la norma, el turno le tocaba 2 o 3 días después de haberse contagiado, hubiera tenido muchas posibilidades de sobrevivir, de pasar la enfermedad de otra manera, si hubiera accedido a la vacuna, como tantos otros santafesinos y argentinos, que todavía algunos incluso siguen esperando su turno para vacunarse. Ajá. Bueno, hablabas de que esto va a provocar un nuevo ordenamiento, no solo institucional, personalidades, pero políticamente dentro del espectro partidario de la provincia, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Porque recordando que se intentó por parte del radicalismo atraer a Lifchitz a un gran frente, un frente amplio o más o menos una cosa así, cosa que después lo descartó Miguel precisamente, y todo parecía que apuntaba a que él iba a ser el candidato a senador nacional por el Frente Progresista, ¿no? Esa posibilidad ya obviamente no existe más. ¿Qué es lo que va a pasar con el radicalismo? Sobre todo, a tu juicio, el radicalismo que estaba allí en el Frente Progresista. Me gustaría escuchar tu opinión respecto a este nuevo ordenamiento que se viene. Yo venía charlando mucho con Miguel, la verdad que yo siento muchísimo lo que sucedió porque tenía una relación personal, la verdad que muy cercana, independientemente de que a veces nos tocó tener alguna diferencia en nuestra carrera política. Yo tenía un diálogo muy permanente con Lifchitz y la verdad que todos, como muchos, sentimos un cimbronazo no menor. Y en la política santafesina pasa algo parecido. Todo indicaba y todo indica que va a ser una elección muy nacionalizada, con un eje muy marcado respecto de lo que pasa en el plano de la Argentina y las perspectivas que tiene el país en adelante. El kirchnerismo lo fomenta permanentemente a esta situación de grieta, de división, en parte con acciones concretas y también con omisiones, porque la gestión al ser tan pobre hace que grandes sectores de la población argentina reaccionen negativamente con la administración de Alberto Fernández. Y Santa Fe se caracteriza en parte porque Lifchitz podía ser un factor que de alguna manera lograra en algún momento, si era candidato a senador, romper o en parte quebrar ese nivel de polarización tan grande, binaria que hay en la política nacional. No siendo Miguel candidato, obviamente que esas posibilidades para cualquier tercera opción que exista se diluyen muchísimo y va a terminar existiendo un Boca River como ahora este fin de semana en el torneo de fútbol, ¿no? Va a ser a suerte o verdad, o se vota a favor del Frente de Todos y del kirchnerismo, o se vota en contra, y la opción más clave ahí es Juntos por el Cambio. Y en ese sentido es muy posible que el radicalismo prácticamente entero se encolumne dentro de esta opción opositora al gobierno nacional. No veo que haya otra opción. Ajá. Miguel, de alguna manera, y la presencia de Lifchitz, la posibilidad de ser candidato ahora a senador, o en su momento, quizá más adelante, podía haber sido candidato a gobernador, de alguna manera era un freno para esa
posibilidad de que el radicalismo se unifique dentro de un solo espacio político electoral. Creo que ahora eso va a estar más en discusión. Yo he charlado con varios amigos del radicalismo que estaban más cercanos al Frente Progresista y que hoy, bueno, obviamente aspiran a que el radicalismo redoble la convocatoria para un frente más amplio, considerando que las opciones van a ser muy claras, blanco o negro en la Argentina, y no ser parte de la opción opositora de alguna manera también es hacerle el juego al kirchnerismo, ¿no? Y eso a muchos no les importa, pero a otros sí, y creo que en eso la convocatoria que el radicalismo haga va a ser importante. Yo me imagino un radicalismo mucho más consolidado dentro de Juntos por el Cambio que tan fragmentado como hasta ahora. Bueno, vayamos concretamente a los sectores y a los nombres, porque a todo esto te pregunto, las PASO y las definitivas, casi con seguridad, van a ir en la misma fecha en la provincia que la Nación. Hubo acuerdo a nivel nacional y serían para septiembre y noviembre, ¿no es cierto? Sí, el 12 de septiembre las PASO serían tanto las locales como las nacionales. Bueno, vayamos a los nombres. Hasta ahora lo que sería prácticamente un hecho, una interna de Juntos por el Cambio, Federico Angelini por un lado, José Corral por el otro, Mario Barletta por el otro, Julián Galdiano, ¿dónde estaría ahí en ese? No hay que descartar nada. Yo veo que a mí me gustaría que el radicalismo protagonice el proceso de Juntos por el Cambio. Obviamente que teniendo varios candidatos eso se complica bastante. Creo que es tiempo de que el radicalismo santafesino, que estamos dentro de Juntos por el Cambio, tengamos una opción lo más competitiva posible, aún yendo una paso con sectores del PRO o con otros radicales. No veo que ninguno de los candidatos, sea Corral, Angelini, Barletta, yo mismo, el que venga, hoy le está aportando nada nuevo a la marca en su conjunto. La marca de Juntos por el Cambio como fuerza política expresa mucho más que cada uno de nosotros como potencial candidato individual. Sería interesante que busquemos a alguien o alguna figura que nos exprese un poquito más de volumen, que nos permita ser más competitivos. La elección es importante, es muy trascendente la elección de Santa Fe, va a marcar un antes y un después de un equilibrio de poder en la Argentina, y en ese sentido hay que buscar lo mejor. Si no conseguimos nada o nadie que esté mejor que nosotros, bueno, habrá una competencia interna, y que ahí cada uno en las PASO de Juntos por el Cambio, todos los gatos somos pardos, porque ninguno le saca ventaja al otro, por más que a principio parezca que haya quienes tienen más campañas encima o más conocimiento público. Allá tendremos que aportar cada uno nuestra mirada, nuestra impronta, lo que creemos que se puede dar. Yo soy de lo que pienso que no tenemos que exagerar la ortodoxia dentro de Juntos por el Cambio, que está bien ser firmes respecto al kirchnerismo, ser inflexibles respecto de las políticas nacionales, pero también tenemos que entusiasmarnos hacia el futuro y no solo hacia el pasado. No nos sirve un discurso de defensa a ultranza de la gestión de Macri, nos sirve defender lo que estuvo bien, pero pensar un proyecto a futuro para mejorar, tener capacidad de convocar a sectores del peronismo, sectores del progresismo. Eso, la apertura que tengamos en eso nos va a dar más volumen, más capacidad de alternancia política a la nación y sobre todo, ante todo, capacidad de gobernar la Argentina si nos toca ganar las elecciones. ¿Compartís el criterio de que esta elección es crucial porque es importantísima la composición del Congreso de la Nación, tanto en el Senado como en diputados? Porque en el Senado, si llega a haber un triunfo en las provincias más importantes, no le falta mucho al kirchnerismo para llegar a los 2 tercios. Y en ese caso, según dicen desde la oposición... Si el kirchnerismo tiene los 2 tercios, se terminó la República. Olvidémonos del modelo democrático del país que conocimos. Se termina el Poder Judicial independiente, se termina la división de poderes, el respeto de la ley, de la Constitución, de la libertad de expresión, se termina. Pasamos a ser Formosa en grande. Y eso está en juego en la elección, sobre todo de senadores. Por eso las provincias que eligen senador, entre ellas Santa Fe,
tienen una vital y trascendente importancia en los comicios del 2021. Y sobre todo aquellas donde no está el resultado puesto. Juntos por el Cambio va a ganar en Mendoza, va a ganar en la ciudad de Buenos Aires, pero la elección de Santa Fe, la elección de Corrientes, la elección de Chubut, son elecciones muy parejas y ahí va a estar en juego Córdoba mismo, el equilibrio de poder y el contrapeso de poder en el Senado Nacional que maneja hoy Cristina como si fuera el kiosco de la esquina de ella misma, ¿no? Y eso tiene que cambiar para que sea un modelo republicano y a eso apuntamos. Para eso Juntos por el Cambio tiene que presentarlo mejor. Si hay una PASO, tendrá su volumen, va a ser importante, y si hay una lista única, tendrá que ser con lo mejor que podemos poner en la cancha. La última, y te pido que seas breve, no más de un minuto, porque ya se me corrió mucho el tiempo. Tema hidrovía lo resuelve el Congreso de la Nación, ¿no? El Congreso de la Nación, lo resuelve el Gobierno de la Nación. Hay una fuerte embestida allí del kirchnerismo que pretende estatizar esto. ¿Ves con buenos ojos que no se avance en ese sentido y que en este momento se haya prorrogado y se están elaborando los pliegos o se espera alguna sorpresa respecto de eso? Con el kirchnerismo siempre puede haber sorpresa, sobre todo con Cristina y la bronca que tiene con las causas judiciales que involucran a empresarios que hoy están en la concesión de la hidrovía. La verdad que hubo tiempo suficiente, sobre todo en pandemia, para elaborar los pliegos para una licitación internacional seria, con inversiones serias del sector privado, que es lo que necesita el sistema de hidrovía en la Argentina. Hoy los intentos de Canal Magdalena, los intentos de estatización, los intentos de correr algunos sectores de los empresarios que hoy tienen la concesión, son intentos absolutamente parciales y discrecionales del kirchnerismo como nos tiene acostumbrados. Yo aspiraría a que de una vez por todas se haga una licitación internacional seria y aquel que venga tenga que hacer las inversiones que vayan mejorando nuestro sistema de comunicación que tenemos actualmente con la hidrovía, como ha venido funcionando, que hemos tenido muchísimos avances, a pesar de lo de prolijo de algunos aspectos de la concesión, pero que podemos tener muchísimos más si esto se hace seriamente, y a eso deberíamos apostar. Julián Galdiano, diputado provincial de la Unión Cívica Radical, gracias por tu tiempo, fuiste muy amable, te mando un abrazo. Chao, hasta luego. Última pausa y ya nos metemos en el final del programa. Bueno, son exactamente las 10 de la noche, sé que no me queda tiempo prácticamente para nada. Lo único que quiero decir como reflexión final, así, que de acuerdo a lo que dijo Nicolás Andrigo, primero, me queda una pequeña esperanza, porque según él, tienen grandes expectativas respecto de la respuesta que pueda dar el gobierno de la provincia, y sobre todo teniendo en cuenta lo que es el fin de semana, para el tema del sector gastronómico, los bares, y que la circulación vehicular de los vehículos particulares pueda ser hasta las 11 de la noche. Hay expectativa de que pueda el gobierno de la provincia aflojar en ese sentido. Lo dijo tanto aquí al aire como fuera de cámara. Nos vamos, nos reencontramos en una semana. Chao, hasta entonces, muchas gracias.